Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Luis Guillermo Mora Rivas. Soy uno de los 3 integrantes del grupo número 2 de la materia de gestión tecnológica para empresas, junto a mi compañero Luis Roberto Chávez Murillo y mi compañera Hilary Iguailupo Sánchez. Semana número 3 vamos a realizar análisis de los videos correspondientes en cuanto a lo relacionado con la infraestructura de TI y la gestión de datos simplificada y análisis para la empresa. A continuación yo les voy a explicar acerca de lo relacionado con la infraestructura de TI. Yo les voy a explicar acerca de lo que expone el video asignado para esta semana con lo relacionado con la infraestructura de TI. Primeramente, definamos el término infraestructura de TI. Es un conjunto de dispositivos físicos y de software que son necesarios para operar dentro de una empresa. Llamemos dispositivos físicos a computadoras, servidores, impresoras, routers, etc. Software, aplicaciones, internet, sistemas operativos, almacenamiento, bases de datos, etc. No los voy a cansar explicándole términos muy puntuales acerca de la infraestructura de TI. Realmente lo que abarca este video es lo importante de relacionar la infraestructura de TI como apoya a la estrategia de negocio. Eso es lo que mi exposición a continuación se va a tratar. La infraestructura de TI tiene que apoyar a la estrategia de negocio, por lo que la infraestructura de TI no puede ir por un lado y la estrategia de negocio por el otro. Más bien, la infraestructura de negocio tiene que apoyar a que los objetivos estratégicos de una empresa se cumplan, ayudando por medio de la infraestructura de TI. Tal vez muchos han oído el término que TI es una carga o un costo para el negocio. De hecho, si la infraestructura de TI no apoya a la estrategia del negocio, se vuelve un costo para la empresa, ya que no apoya a conseguir los objetivos estratégicos de la misma. Si bien la evolución a través del tiempo de la infraestructura de TI ha sido de pasar a ser un bien necesario a apoyar directamente al negocio. Imagínense, desde que se usaban los mainframes pasamos a cliente servidor, PCs personales, virtualización, cloud computing. Actualmente la tendencia de los negocios es invertir menos costo en la estructura de TI, tercerizar la infraestructura de TI, por ejemplo en el cloud computing, y que TI se enfoque meramente al negocio. Recordemos que actualmente hay muchas empresas las cuales prefieren tener la infraestructura de TI localmente en sus empresas por cuestiones de seguridad, privacidad, etc. Eso acarrea un costo de operación al mantener esa infraestructura funcionando y en su óptimo funcionamiento. Entonces, la idea es que la infraestructura se vuelva una herramienta muy poderosa para el negocio, que ayude a cumplir diferentes tareas, las cuales sean necesarias y que no se invierta el mayor parte del tiempo en procesamiento de datos. ¿Qué es lo que va a la tendencia ahora? De nada ganamos tener una infraestructura TTI robusta, almacenamiento de datos, los mejores sistemas, si no hacemos uso de ellos. Tenemos que
tener consciente y analizar de que tenemos que hacer el uso de la tecnología que tenemos a la mano para cumplir con nuestros objetivos y tareas dentro de la empresa. Tenemos que los administradores de TI tienen que tener esa noción de brindarle a los usuarios las herramientas necesarias para que su trabajo sea más óptimo y más productivo, y que el empleado o el usuario final invierta no su tiempo en procesar información, sino en analizarla. O sea, que la infraestructura de TI le brinde las herramientas necesarias para que esa persona sea más productiva y dedique mayor parte de su tiempo a la análisis de información que a la estar buscando la información. Entonces, por ende, la infraestructura de TI tiene que contribuir a que los usuarios realicen su trabajo más óptimo, porque si no sería más un gasto para la empresa estar manteniendo infraestructura de TI que apoyando el negocio. Entonces, y esto es uno de los temas que se va a abarcar en la explicación de mis compañeros Roberto y Hilary, donde la gestión simplificada de la información requiere de que la infraestructura de TI sea óptima y le brinde a los usuarios la información que se requiere. Tener bases de datos con la información necesaria y a la mano. Todas esas herramientas se las tienes que ofrecer al usuario final para que estos puedan analizarla y contribuir a que los objetivos de la compañía se cumplan. A continuación, mi compañero Luis Roberto Chávez va a realizar el análisis en cuanto a relacionado a gestión de datos y análisis empresarial simplificado. Hola, tengan todos muy buen día. Mi nombre es Roberto Chávez y soy un miembro del Grupo 2. Y bueno, mi compañero Luis Mora ya introdujo el tema de infraestructura de IT. Y ahora mi compañera Hilary y yo vamos a ampliarles un poco sobre cómo el tema de infraestructura se relaciona estrechamente con el tema de gestión de datos y análisis de datos a nivel empresarial. Para esto quisiera comenzar diciendo que para las compañías hoy en día poder maximizar sus inversiones y poder innovar y competir, ser cada vez más eficientes y más productivas, necesitan sincronizar de mejor manera su información, su base de conocimiento y sus procesos. Dada la diversidad de los requerimientos de información y la gran cantidad de herramientas para gestión de datos que actualmente se utilizan, es particularmente retador para las empresas y sus departamentos de TI manejar las transiciones en los ciclos de vida de los productos al siguiente sin perder de vista el diseño intencionado, así como mantener la integridad de los datos. Y como si fuera poco, los modelos de datos de aplicaciones crecen exponencialmente y de manera compleja, lo cual es una tendencia que, como revisamos en el tema anterior, viene en aumento desde el año 2007 y que ha sido particularmente potenciada por la reducción de costos en la producción de microchips y de transistores, así como en el aumento en la capacidad de almacenamiento de los dispositivos. Y por último, no por eso menos importante, el boom con el Internet de las Cosas, que prácticamente nos permite a usuarios y organizaciones a estar conectados 24/7. Es por eso que las compañías solamente pueden lidiar con los problemas relacionados con la gestión de los datos de sus productos y procesos, estableciendo un proceso que sea consistente entre sus disciplinas, entre sus departamentos, entre sus grupos funcionales de trabajo, de tal forma que puedan mantener la integridad de los datos a través del ciclo de vida del producto. Hay empresas que se dedican a esto, que ofrecen servicios de gestión de datos
y esto le permite en gran medida a las compañías a reconciliar sus vistas de datos dentro y fuera de la compañía, ¿verdad? Pues ahora con las aplicaciones en la nube, pues es normal que las aplicaciones no tengan todos sus datos dentro de su misma organización. Y bueno, este tipo de soporte, este tipo de compañías que ofrecen estos servicios permiten a las empresas establecer un modelo de datos común y que su información pueda convergir desde una diversidad de fuentes tan amplia como así lo necesite el negocio, en un ambiente unificado, consolidado y seguro que permita gestionar los datos de tal forma que le permita a las compañías eh, establecer procesos de mejora continua, de control y de innovación en sus procesos, eh, y también que permita colaboración entre los departamentos, que vimos ya también que es una de las tendencias para este y los años que vienen en materia de herramientas empresariales. Cuando hablamos de gestión de datos, entendemos como tal la captura, organización y control de datos y productos y procesos a través de mecanismos de control organizacionales que permitan apoyar la colaboración entre los socios estratégicos, colaboradores, suplidores, partners, clientes internos y externos. Eh, es un tema que tiene vigencia independientemente de la industria en la que estemos ubicados, sea ingeniería, servicios financieros, salud, gobierno, multimedios, incluso entretenimiento. Son ámbitos donde se gestionan múltiples instancias de datos relacionados con los productos o los servicios, pero que en la gran mayoría de las ocasiones carecen de mecanismos o de formas efectivas para consolidar esta información y verificar su exactitud, por ejemplo. Cuando los datos se obtienen de diferentes bases de datos o fuentes de conocimiento, generalmente dispersas, como sucede en la gran mayoría de las empresas y organizaciones, pues es inevitable que el resultado sean múltiples vistas de información con productos incongruentes, con diseños ineficientes, con errores en procesos y en los sistemas de producción. Todas estas situaciones son, por supuesto, no deseables, y continuar con esta práctica o con este modelo de gestión de datos que se ha venido trabajando hasta ahora, se ha convertido cada vez más en algo prohibitivo para las empresas debido a los crecientes costos de mantener un modelo descentralizado como tal. Eh, ¿Por qué? Porque sin un repositorio central para la gestión de la información hay muy poco tiempo para la innovación efectiva. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, hay reportes de que ingenieros en múltiples industrias dedican hasta un 50% de su tiempo buscando la información que necesitan para hacer su trabajo. Entonces, el panorama actual supone un reto para las soluciones de gestión de datos, ya que deben lidiar no solamente con los aspectos mecánicos de los productos que van a gestionar, sino que tienen que ir más allá en términos de eliminación o reducción de costos, reducción en la complejidad y por supuesto poderse implementar sin ser disruptivo para usuarios y aplicaciones, o sea, ser costo efectivas. Básicamente entonces podemos decir a grandes rasgos que el problema actual o la problemática actual en el tema de gestión de datos a nivel empresarial se resume a 4 puntos. El primero es que los datos están creciendo exponencialmente, ¿verdad? Como les comenté hace un rato, es una tendencia que viene en auge más o menos desde el 2007 y que se ha visto acelerada por el Internet de las Cosas y por la reducción de costos de producción y almacenamiento en la capacidad de almacenamiento de los dispositivos. Otra problemática actual que es posiblemente común a cualquier tipo de industria es que los presupuestos ya no crecen como antes, sino que más bien se mantienen flat, se mantienen estables o incluso muchas veces se reducen año con año. Entonces, ¿cómo reducimos costos mediante un sistema de gestión de datos? Bueno, más adelante vamos a ver un poco de esto. Y otra problemática que quizás es de las más importantes es que la gran mayoría de las empresas, o en la gran mayoría de las empresas, perdón, encontramos gran cantidad de datos inactivos
o fríos. ¿Qué significa? Que una vez que el dato se crea y se almacena, no se vuelve a necesitar, no se vuelve a solicitar, muchas veces por semanas, meses, inclusive años. Entonces, poder tener visibilidad sobre este tipo de información en forma eficiente, centralizada, ágil, en tiempo real, permite a las compañías tomar buenas decisiones y pues poder gestionar sus datos de la manera correcta, de la manera adecuada, según su intención de uso. Yo a esto le agregaría un tema que no es propio de todas las industrias, sino que más bien es particular a industrias altamente reguladas, donde hay temas de cumplimiento de por medio, como son los servicios financieros, la industria médica o la industria de la salud, la industria farmacéutica, donde muchos de los registros o de los datos generados como parte de sus procesos productivos se deben mantener no solamente almacenados, sino que disponibles y recuperables por periodos de tiempo que varían de 1, 2, 5 hasta 10 años, dependiendo de la industria, como les comentaba, lo cual supone pues un reto adicional para la gestión de los datos y análisis de datos empresarial. Mi compañera Hilary va a hablar un poco más sobre el tema, así que yo voy a cerrar tal vez con la siguiente reflexión, y es que ninguna era donde el conocimiento se encuentra en múltiples formatos y en múltiples fuentes y es creado prácticamente a tiempo real y en lugares tan diversos, que las compañías necesitan encontrar una manera costo efectiva de capturar, controlar y compartir esta información de manera segura, para poder completar sus procesos y llevar a cabo su proceso de producción o de entrega de servicios. Para alcanzar estas metas, bueno, deben implementar iniciativas de gestión de datos empresariales basadas en repositorios centralizados que alimenten a todas las herramientas que utilizan, de manera que estén soportando de manera adecuada sus productos y procesos de manera consistente, sostenible y que agreguen valor. Es un tema que está, en mi opinión y desde mi óptica, muy relacionado también con el tema de integridad de datos, que para los que trabajamos en la industria médica es un tema que ha tomado particular relevancia debido a las expectativas actuales que tienen los entes regulatorios, lo cual es interesante porque no solamente nos va a permitir a los que trabajamos en esta industria estar en cumplimiento, sino que nos da las bases para movernos al segundo o al siguiente nivel, más bien, que sería ya el análisis de datos. Por ejemplo, en nuestro proceso productivo tenemos operaciones por lotes donde se procesan, no sé, 50, 70, 90 unidades, y como parte de nuestro proceso, el resultado de esta operación se captura por lote, y esto desde el punto de vista de integridad de datos no es deseable, no es correcto, ya que si bien la captura de la información es por lote, hay una operación individual sobre cada una de las unidades que se debe capturar, y al capturar esta información pues vamos a tener visibilidad sobre un conjunto de puntos de datos sobre el cual no teníamos visibilidad antes, y que nos va a permitir discernir, por ejemplo, si el operario está repitiendo un test múltiples ocasiones o en una unidad múltiples ocasiones, en lo que llamamos test to compliance, que es algo que definitivamente queremos evitar a toda costa, que es básicamente forzar el resultado de una prueba, o podemos estar dejando de capturar información que nos permita mejorar nuestro método, nuestro proceso de manufactura, o incluso detectar necesidades de entrenamiento de parte del personal. Para explicar la solución, es importante definir qué es Scality y Compressed Solution. Bueno, Scality y Compressed Solution es un software moderno que se utiliza para la administración de datos escalable, podríamos decir, que analiza el uso y el crecimiento de los datos dentro de una organización. ¿Cómo hace esto? Bueno, él lo que hace es que empieza a analizar todos los datos que se utilizan dentro de una organización con el fin de describir más adelante
cuáles podrían ser los posibles ahorros del proyecto y cuál sería el retorno de la inversión de ese proyecto como tal. En otras palabras, podríamos decir que Scalary Comprise Solutions brinda una solución que ayuda a las organizaciones a sacarle el mejor beneficio a sus datos o a sus almacenamientos. Esto sin sacrificar lo que viene siendo usabilidad y confiabilidad. Bueno, anteriormente mencioné una breve descripción. Entonces ellos lo que dicen es que promueven o proveen una solución flexible y escalable utilizando una aplicación de manejo de la información inteligente para analizar ese uso y capacidad y manejo de la información en diferentes almacenamientos. No solo un almacenamiento, sino en diferentes almacenamientos. Entonces, para entender un poco más, les voy a dar algunos ejemplos de esto. Un ejemplo de esto podría ser que en una organización se esté utilizando actualmente un dato o alguna información, pero no necesariamente esta información se va a seguir utilizando en el futuro. Es más, en algunos posibles casos o en la mayoría de los casos, la información que estamos utilizando actualmente no es la misma que vamos a utilizar en un futuro. Entonces esta información llega a pasar a estar, digamos, puede pasar de un estado activo a un estado inactivo. Otro ejemplo de esto podría ser que muchos dispositivos de almacenamiento, digamos, no sé, algunos de los muchos que puede tener una organización, se puede estar utilizando, almacenando información que es pocamente frecuente o que simplemente está inactiva. Y esto lo que hace es quitar recursos valiosos a la empresa donde se podrían estar almacenando datos activos o que sean de mucha frecuencia para la organización. Entonces, este tipo de análisis es el que vamos a poder realizar a través de esta herramienta. Entonces, Comprise lo que hace es que este análisis que les mencioné anteriormente lo utiliza o lo hace utilizando su infraestructura. Él lo que hace es que obtiene información de los datos y una vez que este análisis está completo, la organización le da la opción a la organización de crear un plan para poder ver cuáles son los ahorros del proyecto y el retorno de inversión del mismo. Una vez que este plan está realizado o está finalizado por el lado de Comprise, él lo que hace es que transparentemente agarra la información, la copia y la pasa a Scalary. Esto sin que el usuario ni la aplicación se dé cuenta. Entonces no va a haber ninguna afectación del servicio como tal. En ningún momento el usuario va a experimentar alguna caída o la aplicación como tal. Esto lo hace transparentemente. Y es una de las ventajas más grandes que tiene Comprise y Scalary. Ok, ¿cómo hace todo esto? Entonces, Comprise dentro de la organización se implementa en cuestión de minutos. Es algo muy sencillo y es una de las ventajas que ellos dan, que es muy sencillo de utilizar y implementar dentro de una organización. Esto se instala o se implementa como un dispositivo virtual. No requiere ningún agente de almacenamiento en específico ni ninguna configuración compleja a nivel de hardware. Simplemente es un dispositivo virtual lo que ellos ofrecen y por medio de esto ya pueden utilizar las funciones del mismo. Entonces, así como muy a grandes rasgos, ¿cuáles son las ventajas del Scalary y por qué deberían las organizaciones tomar en cuenta de un producto como este? Lo que ellos dicen es, uno, da visibilidad a los datos. En ellos se podrían dar respuesta a diferentes preguntas, pero alguna de las preguntas que se les podría dar respuesta es qué está creciendo, qué es lo nuevo, cómo se está utilizando y qué es lo que menos se está utilizando o qué es lo que se está dando de baja, por así decirlo. Y también otra ventaja de ellos es que mejora el almacenamiento. Como ya lo habíamos descrito en diferentes puntos anteriormente, ellos mejoran el almacenamiento y a la vez dan alguna protección a los datos. Una vez que se ha pasado toda esta información a Scalary, ellos protegen esta información. Tiene bajos costos, ellos dicen que no tienen costos elevados para el manejo de la información, es fácil de instalar, fácil de utilizar y permite a los usuarios de las aplicaciones acceder siempre a los datos primarios a través de cualquier almacenamiento, sin ningún cambio.